Sí, vamos a tratar de analizar entonces ahora con los primeros datos sobre lo que pasó. Algo habíamos dicho el jueves, creo. Creo que no cambió demasiado el panorama, así que vamos a hacer un pequeño resumen, pero después vamos a tratar de ver un poquito más allá de lo que está pasando, porque en general, bueno, tenemos muchas palabras alrededor del ángulo con que saludaba a Putin, Trump, la forma en que le dio la mano, si subieron o no subieron a la limusina de Trump y el significado de los F-22 con el B-1 volando por encima. Y en definitiva, son pequeños detalles, pero hay veces parecería que el árbol nos tapa el bosque, hay cosas mucho más grandes atrás, y esos son apenas algunos simbolismos que pueden tener un valor relativo en el análisis, pero cosas más importantes que nos escapan y que me parece son más importantes. Primero, para hacer un contexto para aquellos que no estén demasiado al tanto, en general aquellos que nos siguen a nosotros, es gente que está muy informada, normalmente con opinión pública, por lo tanto, no sería de extrañar entonces que estén al tanto, pero bueno, siempre es bueno ver dónde estamos parados. Finalmente se concretó el 15 de agosto la tan esperada reunión Putin-Trump. Se celebró en Alaska, en una base estadounidense, eso es llamativo, en la base conjunta Emeldorf-Richardson. Duró aproximadamente unos 3 años con delegaciones de alto nivel de ambos países. Luego había una cena posterior que se terminó suspendiendo. No hubo anuncio de alto el fuego ni acuerdo concreto, pero sí el compromiso de mantener contactos. En definitiva, cuando habíamos trazado 3 escenarios, este era el que habíamos dicho más probable. Putin mantuvo su posición, cuáles son las causas, qué es lo que se está discutiendo, que básicamente tienen que ver con la expansión de la OTAN sobre las fronteras rusas y las necesidades de seguridad rusas, ¿no? No se dio en lo que eran las exigencias con respecto a Ucrania, pese a la cantidad de advertencias que se hacían, y no se dio en su tampoco en en realidad le permitió a Trump, lo elogió en su papel de negociador confiable y destacó, bueno, que esto era la posibilidad de normalizar relaciones. Trump, por otro lado, habló de una oportunidad prometedora para la paz, rechazó imponer narrativas de rendición rusa y reconoció básicamente que Moscú también tiene sus intereses internacionales, dejando entonces en claro que la relación personal con Putin será clave para poder avanzar. En Estados Unidos, bueno, las reacciones en Estados Unidos y diría en todo Occidente fueron generalmente podríamos calificarlas de frustrantes. La prensa estaba realmente irritada porque esperaban ver a un Putin doblegándose ante un Trump imponente y aceptando las condiciones que quería Trump de alto al fuego. Bueno, esto no sucedió. Y inclusive hubo medios como Fox News y otros que repitieron la idea de que Rusia en realidad es una potencia en declive, desesperada, apenas una potencia regional, con una economía que se derrumba y como que le faltaba un empujoncito nomás para salir de esta situación. Bueno, evidentemente no es así, pero bueno, también habíamos hablado en los días anteriores sobre esta retórica, ¿no? Esta cuestión que tienen algunos, que tiene inclusive hasta el propio entorno de Trump, de creer realmente en sus deseos, en sus ideas, ¿no? Y esta historia de que Rusia era apenas una potencia menor, bueno, marca muchas de sus acciones. Esta posición fue también desconcertante para
Alemania, Francia, el Reino Unido, quienes saludaron los esfuerzos de paz, pero con las insistencias sobre las garantías de seguridad para Ucrania. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que ellos quieren seguir la guerra, quieren seguir avanzando con lo mismo. Finlandia pidió textualmente sólidas garantías. Italia con Meloni habló de un rayo de esperanza, fue más escueta. Parece que Meloni tiene un poquito más de sentido común que el resto. Y Starmer, el británico, amenazó con endurecer las posiciones británicas para seguir golpeando sobre la economía rusa y economía rusa y que Rusia pueda finalmente acceder a sus pedidos, cosa que hasta ahora han probado durante 3 años y no lo consiguieron. Ucrania también se vio sacudida por esto. Finalmente Zelensky parece que va a viajar el lunes para reunirse con Trump. Los legisladores ucranianos calificaron el resultado, creo que fueron los más claros, como una victoria para Putin porque había ganado tiempo, ¿verdad? Putin quiere más tiempo para que para seguir avanzando día a día. Las tropas rusas penetran en territorio ucraniano, por lo tanto cada día que gana es una pequeña victoria. Y otros actores como la India, bueno, celebraron los resultados de la cumbre, le elogiaron a tanto a Putin como a Trump, porque claro, acuérdense que la India era uno de los países que iba o que amenazaban de sufrir sanciones por ayudar a Rusia. Se anunció también, y ya la aceptó Trump, una próxima reunión en Moscú. Vamos a ver cuándo es la fecha, pero en principio son señales de distensión importante, que algunos le traen recuerdos de lo que pasó entre Gorbachev y Reagan en el periodo último de la Guerra Fría, y cómo las primeras reuniones que se hicieron, la primera puntualmente no fue fructuosa, creo que fue Ginebra, si mal no recuerdo, y luego posteriormente sí comenzó a avanzar determinados acuerdos. Bueno, ahora la situación empieza a repetirse, pero en realidad el que haría el papel de Gorbachev es Donald Trump, de alguna manera. Putin definitivamente entonces podemos considerar muy a grandes rasgos que salió fortalecido, se mantuvo firme, se mantuvo también con apertura al diálogo, que ese es el equilibrio más difícil de conseguir, no quedar como Zelensky, que termina prestando una imagen de irracional. Putin no, queda por un lado como firme y por otro lado como partidario del diálogo, mientras que Trump descolocó a los neoconservadores y a los halcones que le reclamaban ir directamente a la guerra, y a los europeos, dado que no accedió a imponer condiciones a Rusia, y ya dijo que bueno, que esas sanciones impostergables que iba a poner, que iban a ser terriblemente duras, qué sé yo, bueno, por ahora no son necesarias, esperemos 2 o 3 semanas a ver cómo funciona esto. Básicamente, todos contentos en ganar un poco de tiempo. Un resultado, podríamos decir, ambiguo porque no se consiguió el alto el fuego, pero que abrió un canal político directo y un canal que Europa y Ucrania ven con muy malos ojos, ¿no? Es algo que no les cierra demasiado. Dicho sea de paso, interesante Brasil en su postura, no abrió la boca. La Cancillería brasileña no emitió sonido hasta el momento sobre esto. Y creo que 24 o 48 horas antes, no recuerdo justo cuándo, Lula llamó a Putin para mostrarse interesado por la solución pacífica del conflicto. Básicamente eso es la posición ucraniana. Digo, esto lo planteo para que lo recuerden, porque hemos venido hablando el otro día con Rafael Mallado cuál es la actitud de Lula. Ahora, si ordenamos un poco el análisis sobre lo que pasó, podemos decir, por un lado, que empieza a consolidarse o aparecer
un eje Putin-Trump como base de la construcción del multipolarismo. La reunión de Alaska confirma esta línea, es algo que venimos planteando desde hace rato. Trump busca intentar un acuerdo con Rusia, con Putin, por lo tanto no hace imposiciones, no hay un alto al fuego forzado, sino básicamente un reconocimiento explícito de que Rusia también tiene sus propios intereses nacionales. Esto parece una cuestión menor, pero no es menor, dado que hablamos de una superpotencia como Estados Unidos, que habitualmente solo considera sus intereses y no los intereses de terceros. Y esto también va a terminar abriendo la puerta a un diálogo más amplio en el cual participe China. En el horizonte uno puede ya ir viendo un acuerdo tripartito, Estados Unidos, Rusia, China, que redefina el orden mundial y termine por liquidar el modelo globalista clásico, que fue el que se estuvo instalando durante el siglo XX, sobre todo a partir de la última década, y que se transformó en predominante hasta hace poco tiempo atrás. También podemos concluir que la narrativa bélica es algo que ha sido derrotado. Muchos analistas occidentales, incluso muchos de los que se autoproclaman realistas, apostaban a que esta reunión era una trampa. Depende cuál era su ideología, era una trampa de Putin a Rusia, o de Putin a Trump, o de Trump a Putin. Pero en general, sobre todo aquellos que son simpatizantes de Rusia, tenían muchos reparos y solían decir que, bueno, Putin iba a ser forzado a aceptar condiciones negativas para Rusia y que Trump impondría su mano dura para marcar autoridad, cosa que finalmente no sucedió. Putin se mantuvo, como decíamos, firme en su posición. Trump no lo humilló ni lo presionó en público, más bien se lo vio muy simpático, muy contento de verlo a Putin, en un contraste con las actitudes que ha tenido en las últimas reuniones, entre ellas las de Zelensky y las que ha tenido con Ursula von der Leyen, con Steinmeier, con Merz, donde ha apelado a la ironía o a la hostilidad con sus invitados. Podemos hablar de tal vez un empate formal, todos salieron más o menos bien parados, por lo menos hablando de Putin y Trump. Trump consiguió más o menos salir airoso, porque si no tenía que ir a una confrontación directa con Rusia, cosa que no quería, lo cual de alguna manera le da un triunfo político a Putin, que una vez más se las ingenió para navegar en una situación complicada donde aparecer fuerte, aparecer líder, pero no provocar a Trump y acorralarlo para que Trump tenga que sobreactuar. Y dejó claro, creo que, bueno, que ya nadie espera seriamente una derrota rusa, que esto es cuestión de ver cómo van a ser las fórmulas de solución, pero la derrotada termina siendo Ucrania. Solo resta ver cómo será la forma en que esto se cristalice. Europa y el Reino Unido son los que han quedado tal vez más desairados. Se han mostrado impotentes ante la situación. En Europa, sus principales referentes, perdón, sus principales referentes como Macron, Merz, han insistido con el tema de las garantías de seguridad para Ucrania, y eso significa básicamente lo que mencionaba antes, o sea, es como que, bueno, nosotros vamos a seguir apoyando. En la práctica esto no
no parece dar muchos resultados concretos. Esto parece más que nada una bravuconada sin mucho sentido. El Reino Unido es el que ha sido un poquito más hábil que los demás, dado que ha presionado con esas sanciones, pero mientras hablaba de reforzar sus medidas económicas contra Rusia y de seguir garantizando la seguridad de Ucrania, también tenía cuidado de no romper con Trump y de hacerle elogios para no tener que enfrentarse con él, como sí hizo Macron, que eh, fue bastante más claro, con una actitud absolutamente ilusoria, diciendo que Francia va a garantizar la seguridad de Ucrania, cuando evidentemente Ucrania no puede sentirse segura con algo así, dado que Francia no tiene capacidad alguna para eso, ¿no? Y quien quedó obviamente más mal parado es Zelensky, porque bueno, finalmente va a tener que viajar a Washington, va a tener que ponerse de rodillas para ver si consigue algo de apoyo, pero la verdad las señales son muy oscuras para Zelensky, porque ha habido pequeños detalles de Trump hablando con Putin como un socio y relegando a Zelensky como un actor secundario, no lo puso en el mismo plano. Y por otro lado, fíjense que parte de lo que habló con Putin fue la cuestión de Ucrania, pero también hubo, según lo que trascendió de la reunión, hubo discusiones sobre muchas otras áreas: finanzas, tecnología espacial, explotación de recursos, tierras raras. Es decir, básicamente hubo un acuerdo o un principio de inicio de una negociación, para ser un poco más preciso, entre Rusia y Estados Unidos, demostrando que el interés para Estados Unidos es Rusia, no Ucrania. Por lo tanto, bueno, las esperanzas de Ucrania son hoy están bajo cero. Eh, por eso los legisladores ucranianos salieron con esta historia de que Putin ganó tiempo. Es verdad, Putin gana tiempo y Trump tampoco es idiota, la gente que rodea a Trump tampoco son tontos, saben que le están dando a tiempo a Putin para que siga avanzando, porque mientras se hacen estas charlas, no bajó la intensidad de los combates, todo lo contrario, Rusia sigue acelerando y aprovechando. O sea, Rusia conversa mientras lucha. Y queda claro entonces que más, además, que bueno, que el conflicto se va a terminar resolviendo entre las grandes potencias, es decir, entre Estados Unidos, entre Rusia y seguramente en algún momento China, que China ha tenido una actitud mucho más inteligente, ahora nos damos cuenta, de no tratar de interferir directamente, mostrando que en realidad ellos tratan de ser lo más neutrales posible, aunque en realidad jugaban a favor de Rusia, y se mantenían a la distancia, mientras que los europeos se metieron de cabeza en la guerra. Hoy Trump, con la acción que ha tenido con Putin, lo que ha generado es un punto de no convalidación de las pretensiones de la Unión Europea, de Bruselas y de Kiev de ser considerado parte de la resolución. Acá no estamos hablando, como sucedió en Minsk, con acuerdos donde hay otros actores, sino simplemente es Rusia y Estados Unidos los que van a resolver la cuestión de Ucrania y después de alguna manera le informan a Europa, le informan a Ucrania qué es lo que se resolvió. Putin no ha sido obviamente engañado. Putin ha demostrado que es un maestro en estas cuestiones, que sabe muy bien cómo se juegan estas situaciones y que además no nos olvidemos que Putin ha visto a Bush, a Obama, a, ¿cómo se llama? A Trump, a Biden, o sea, se ha cansado de ver líderes occidentales, lo cual da un poco una sensación, y esto a veces hay que tenerlo en cuenta cuando se habla tanto de recambiar presidentes y que no se eternicen en el poder, que la experiencia y la solidez que da
ir viendo un lugar donde vos sabés que vas a permanecer y tus decisiones entonces tienen una coherencia y eso le da una coherencia de décadas a la política de tu país, mientras que el resto va cambiando de posiciones. Estados Unidos con Biden y con Trump hace 8 años, más ya 9 años, que viene dando giros, banquinazos, yendo para un lado y para el otro en función de lo que a cada administración se le ocurre. Bueno, esto no sucede con Rusia, entonces la planificación rusa es mucho más sólida. Putin no se dio nada de lo que era esencial, por eso también la prensa occidental está tan hostil con Trump. E inclusive se ha planteado la cuestión económica y esto va a significar el levantamiento de sanciones, la devolución del dinero confiscado y demás. Yo creo que más que nada lo que están buscando es de qué forma esto se puede hacer sin que toda la narrativa occidental les caiga encima. Y como decíamos, Putin consiguió hacer esto mostrándose firme, duro, pero a la vez lo suficientemente abierto hacia el diálogo. Entonces, tiene dureza, pero a la vez también es una persona racional con la cual se puede hablar. Esa es la imagen que ha logrado transmitir Putin y es una combinación que le permite proyectarse como estadista, como un estadista responsable, enfrente de un mundo dominado por la histeria, como es el mundo occidental. O sea, la cantidad de barbaridades que nosotros vemos decir y hacer por los líderes occidentales no se ven desde el lado de Putin, y esto lo viene haciendo sostenidamente desde hace bastante tiempo en realidad. La idea entonces de una segunda reunión en Moscú es más que nada simbólica, sería de un Donald Trump viajando esta vez ahora al terreno de Putin. Y en términos diplomáticos, esto significaría que Estados Unidos le da a Rusia la entidad de ser un par. O sea, vos viajás a mi país, yo soy el anfitrión, pero yo también viajo al tuyo, cosa que no sucede con lo mismo con otros países en estas condiciones, ¿no? Porque acá no estamos hablando de viajes de amistad, sino estamos hablando de encuentros cuando se están negociando cosas importantes. Y también esto muestra que tampoco es un proceso improvisado lo que está sucediendo, sino que parece ser parte de una estrategia mayor que conduce a la emergencia de un nuevo orden multipolar que reemplace el orden anterior. Todo esto encaja con lo que nosotros venimos sosteniendo en este programa desde hace mucho tiempo y que a mucha gente tal vez no le gusta o le molesta. Trump necesita un acuerdo mayor, necesita un acuerdo con alguien que es más importante, que no es Zelensky, que no es Europa, que no es la OTAN. Trump necesita un acuerdo con Putin para luego poder hacer un acuerdo con Xi, porque básicamente el modelo de Trump apunta a instalar algo para lo cual necesita pacificar sus fronteras externas. Las de Estados Unidos, bueno, tienen mucha proyección, no son solo las geográficas. En esta reunión también quedó claro que Rusia no está acorralada ni aislada, algo que siempre hemos venido sosteniendo de este lado, sino en realidad está instalada como una parte, como una pata central de la mesa, un actor indispensable. Y Europa queda en todo esto masticando su bronca, gruñendo, pero sin poder hacer mucho más que eso, protestar, porque finalmente el giro se da porque ya no importa tanto lo que se pretende, sino básicamente lo que cada uno tiene para poner arriba de la mesa. Y Zelensky, bueno, termina dentro de los parámetros que habíamos
profetizado suena muy fuerte, va a terminar siendo un extra que fue utilizado como instrumento de presión y que hoy ya no tiene gran utilidad, y por lo tanto el futuro de Zelensky es muy, muy, muy oscuro. Con esto que cae, por eso yo les decía, tratemos de ver más allá del análisis que escuchan en todos los medios y veamos algo que creo que distingue un poco nuestro espacio, que es encontrar hechos y conexiones que no surgen a simple vista, que no se escuchan en los análisis convencionales, que se limitan a hacer el relato y el comentario de noticias. Nosotros tratamos de darle un sentido a las cosas, y ahí creo que queda claro, de manifiesto, algo que venimos insistiendo primero en Soledad y ahora no en Soledad, porque hay algunos que nos empiezan a entender, pero todavía con bastantes dificultades, que la izquierda y la derecha ya está, ya no explican el presente, ya no tienen sentido, que las cosas van de otra manera. Putin le ha pavimentado el camino a Trump, eso es obvio, ha hecho elogios, haciéndole gestos y considerándolo como una persona importante, hasta el punto que llegó a decir en Alaska que si Trump en el 2022 hubiera sido el presidente, él no tiene ninguna duda de que no se había llegado a este punto en la guerra, no se habría producido siquiera la operación militar especial. Putin con esto refuerza la tesis electoral de Trump. Trump es el gran pacificador, está tratando de enmendar los errores anteriores, los de Biden, y además esto le abre algo que anhela Trump y que tiene que ver con el narcisismo, con su personalidad, con alguien que es un mega millonario, pero que además necesita constantemente la palmada en la espalda, que es el Premio Nobel de la Paz, que parte de un sector intenta instalarlo como el candidato natural, muchos lo ridiculizan, pero él sigue contando guerras que evitó y ahora va a poder decir que evitó la guerra en Ucrania, que fue un artífice esencial en el impulso de la paz. Y que eso se lo acaba de reconocer nada menos que Putin. Así que bueno, entonces eso está tomando otra consistencia. Putin, entonces, con esto, lo que hace es dejar un mensaje calculado. Le reconoce esa parte del liderazgo a Trump, no le cambia nada a Putin, pero le sirve a Trump. Y eso le sirve entonces a Putin para estar bien con Trump. Mientras los acuerdos reales sean de acuerdo a las necesidades de Rusia y no a la imposición globalista, para Putin está bien y es un problema que no le atañe demasiado. Yo esto lo digo medio desde mi posición de vivir en Sudamérica, en la Argentina, pero creo que cabe a buena parte de lo que es Occidente, ¿no? Que tiene que ver con el papel del progresismo y la izquierda, que interpretan a Trump básicamente como, a Putin, como un halcón guerrero, un zar autoritario que invade a un territorio indefenso. En general, por ejemplo, acá en la Argentina, buena parte del kirchnerismo se ha comportado con esa posición, hasta tal punto que habían intentado hacer, y ahí andan lidiando con eso, un observatorio o una especie de observatorio, no sé qué nombre bien le pusieron, sobre los BRICS, con el único problema que tenían es que no querían hablar de política porque no estaban de acuerdo ellos con lo que había hecho Putin. O sea, querían representar y promocionar los BRICS sin hacer un gesto hacia Putin, que es básicamente la cabeza y el líder de los BRICS, ¿no?
Eh, Esta misma gente choca, o sea, pero esta gente lo hablo como un ejemplo de lo que se vive, ¿no? Con que es un tipo autoritario y que es un homofóbico conservador, copiando su narrativa de la liberal globalista occidental. Por eso chocan con Putin, pero también chocan con Trump al mismo tiempo, porque creen que ambos representan la derecha reaccionaria en esa división del mundo entre izquierdas y derechas que no atiende a otras razones. En los hechos se presentan como, o se definen como partidarios que podríamos decir que son las palomas de la izquierda, mientras califican al resto de alcoholes. Pero en realidad ellos terminan siendo de alguna manera un bando mucho más belicista y menos dispuesto que aquellos sectores más nacionalistas, no alineados en este concepto entre izquierda y derecha, sino que hablan de soberanía nacional, ¿no? Es raro porque esto también coincide con los llamados liberales. Liberales, por ejemplo, en esta región, no es un liberal por izquierda, como es en Estados Unidos, sino es en realidad un liberal por derecha, donde en realidad son aquellos actores muy pro mercado, eh, pro libre comercio, pro occidente, que también terminan confundidos en esta jugada de fondo. De hecho, Javier Milei hace 24, 48 horas también habló con Zelensky, por lo menos así informó Ucrania, acá no se dice nada, y le prometió ayuda y apoyo y todas esas cosas que suele hacer Milei, sin entender que, bueno, evidentemente hasta el propio Trump ya le ha bajado claramente el pulgar a Zelensky, que en realidad tal vez esto responda más a su identificación con algunas organizaciones sionistas que tiene Milei y que también tiene Zelensky. Tal vez eso responda más porque ahora ni siquiera responde al papel de Trump. Eh, y evidentemente, excepto él que tiene esa particularidad con el judaísmo y su obsesión por ser judío y por relacionarse a los judíos, para el resto, básicamente no terminan de comprender. Los liberales clásicos de derecha argentina no terminan de entender exactamente qué es lo que está pasando o simplemente tienen otro interés, dado que en la práctica actúan en función de los mismos intereses globalistas. Sostienen a Ucrania, sostienen que hay que apoyar a Kiev, alinearse con la OTAN, justificar sanciones y ataques a Rusia o a China. Eh, y en esto, curiosamente, la izquierda progresista y el liberalismo de derecha se parecen demasiado entre sí. Ambos terminan defendiendo entonces la continuidad del modelo globalista y terminan por rechazar el modelo multipolar. Eh, Esto es básicamente parte del contraste que se desnuda entonces en Alaska. En Alaska queda como evidencia que los sectores guerreristas en realidad no son ni los de Putin ni los de Trump, sino en realidad son los supuestos liberales por derecha y liberales por izquierda, progresistas, que piden más y más sanciones, más armas y más escalada militar. Trump y Putin, con todas sus diferencias, se muestran como dos personajes razonables que buscan negociar, reconocen que cada una de las partes tiene intereses legítimos en el conflicto y entienden que la única salida es la política, es la única salida viable. Mientras tanto, el progresismo y el liberalismo regional terminan encerrados en un discurso dogmático que solo reproduce la agenda de Washington y de Bruselas. Por lo tanto, la jugada de Putin
no solo reforzó su posición en la mesa de negociación, también reposiciona a Donald Trump como el candidato de la paz, descolocando a los izquierdistas que terminan defendiendo la guerra. Vemos las reacciones de la prensa, sobre todo en Europa, virulentas contra Trump por ceder ante Putin, y a los sectores por derechas liberales porque se subordinan al globalismo. La paradoja entonces termina siendo brutal. En este escenario, los verdaderos moderados no son representados por los que se presentan como extremistas, y los que se dicen progresistas aparecen como los halcones más agresivos. Y esto, y viendo cómo se está generando la situación, nos lleva al agotamiento de esa disputa izquierda-derecha. El esquema nacido con la Revolución Francesa, con la izquierda y la derecha como polos políticos, ya no alcanzan para explicar la realidad. Algo que parece no entenderse, sobre todo en los sectores políticos, académicos. Hoy vemos como progresistas e izquierdistas y derechistas se terminan alineando todos con los halcones globalistas. Todos funcionan en función de defender los mismos intereses, ¿no? Ambos, en el fondo, solo lo que hacen es defender el viejo orden globalista. Y lo que sucedió entonces en la cumbre de Alaska muestra que ese marco de análisis se está derrumbando, porque los protagonistas reales ya no están jugando en ese tablero, no están jugando con esas reglas, no están jugando en ese esquema. Y les dejo, probablemente después hagamos un vivo en otro momento para profundizar esto si les interesa, tal vez mañana si no hay grandes novedades, pero ahora está todo el mundo centrado en Trump y Putin y toda esa historia, entonces quisimos hacerlo de esta manera. Pero observen un detalle que es un poco para pensar, cómo está funcionando el modelo de gestión hoy en el mundo, el modelo más exitoso, ¿no? En Occidente, indudablemente, es el modelo chino, que después algunos me dirán, no, y Vietnam, Indonesia, bueno, sí son modelos que funcionan, que están funcionando bastante bien, pero la realidad de que está conmocionando el planeta es precisamente China. ¿Y cómo se define el modelo chino? ¿Cuánta discusión ha habido? Unos dicen que es comunista, otros dicen que es capitalista. Los chinos creo que son los que mejor lo definen diciendo que es básicamente un socialismo con características chinas. ¿Qué es un socialismo con características chinas? Un Estado fuerte, planificador, conservador, conservador en lo social, que sostiene las tradiciones y que utiliza herramientas de mercado. Y ahora en Occidente, en el corazón de Occidente, en Estados Unidos, surge con Donald Trump un capitalismo que podíamos definir con características estadounidenses. ¿Qué significa eso ahora? Un Estado fuerte, un proceso de reindustrialización y control estratégico, lo mismo que hace China, lo hace sin abandonar el mercado. China le agrega las herramientas de mercado, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo, bajo un liderazgo socialmente conservador y tradicionalista. Es decir, las diferencias de etiqueta entre socialismo y capitalismo pasan a ser secundarias. Hoy nos encontramos con que hay un modelo, podríamos decir, híbrido, donde uno lo llama socialismo con características chinas, otro lo menciona como capitalismo con características americanas, no lo inventé yo este término.
donde resalta, aparece el Estado como actor central garante de la soberanía y del desarrollo. El mercado funciona en realidad dentro de ese sistema como un instrumento, es una herramienta, pero no es un dogma. Eso es lo que lo diferencia de los modelos capitalistas que privan, por ejemplo, en otros lados. Europa yo no la consideraría en este plano, porque Europa es lo que es un Estado, es un supraestado nacional que busca la destrucción de los estados que la componen, que se fundan en un megaestado, antesala, podríamos decir, de un gobierno único, pero absolutamente restringido en cuanto a la burocracia, la burocracia eh, estatal europea, tal vez es lo que parecería poner a Europa en la misma situación, pero creo que no lo está, por lo menos de momento. Lo que sí estamos entonces es en una especie de multipolarismo resultado de una síntesis. O sea, básicamente no se asoma, parecería, un bloque ideológico único, sino un modelo político distinto, con Estado fuerte y control sobre las áreas estratégicas, el uso de mercado como una herramienta y no como una religión, y un marco multipolar que reconoce distintos sistemas y no impone uno al mundo. En este esquema, entonces, la división clásica izquierda-derecha pierde todo sentido práctico y lo que importa es la soberanía, el poder nacional, la capacidad de negociación que cada espacio tenga. Lo que emerge entonces, tras la cumbre de Ucrania, no es un triunfo de la izquierda ni un triunfo de la derecha, simplemente no están presentes. Lo que triunfa es el nacimiento de un nuevo paradigma político con un Estado soberano como actor central, apoyado en el mercado como herramienta flexible. Es lo que es Rusia, es lo que es China, es lo que es Estados Unidos hoy con Trump, con distintos marcos, pero en todos lados el mercado y las corporaciones privadas son apenas instrumentos que utiliza el actor central que es el Estado. Ese es el modelo triunfante que empieza a emerger, más que triunfante, podríamos decir, que empieza a aparecer como alternativa a lo que estamos viviendo hoy, sobre todo a lo que se implementó desde los años 90. Y curiosamente, China y Estados Unidos, pese a sus diferencias estratégicas, terminan con un acercamiento sorprendente en este punto y dando la base de que el futuro multipolar puede empezar a construirse precisamente sobre estas ideas. Y quienes sigan atrapados en la retórica entonces entre izquierdas y derechas van a quedar simplemente fuera de juego, fuera de tiempo, sin entender que finalmente el tablero y sus reglas cambiaron ya para siempre.